Buenas noches, John. Buenas noches, muchachos. Muy bien, vamos a esperar unos minutos, por favor, para iniciar la sesión. Con esto cerramos, con esta sesión cerramos y básicamente lo que vamos a ver en esta sesión son el tema de irregularidades, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando determinar de acuerdo al análisis sísmico? El cual, a través de estos factores I, tenemos que cambiar este factor R. Y luego veremos, pues, algo con respecto al R sub 0. Bien, entonces vamos a esperar. Buenas noches, James. Buenas noches, muchachos. Unos minutos para comenzar, por favor. Buenas noches, Jamín. Buenas noches, Joel. Bien, vamos a iniciar. Muy buenas noches, muchachos, ya que la clase en verdad es bastante corta. Tenemos una hora y media nomás, prácticamente. Más luego voy a llamar la lista, que vayan uniéndose más, porque eso de estar llamando a poco, pues interrumpe un poco la clase. Entonces, teníamos este modelo. Bueno, este modelo ya era uno del que yo había guardado. El otro creo que me olvidé de guardarlo o lo tengo fuera. Bueno, no importa. Al final es el modelo similar, ¿no? Tengo las columnas cuadradas de 40. Hemos visto la clase pasada revisar las derivas de entrepiso. Habíamos hecho el análisis de una edificación que tiene columnas en su mayoría cuadradas de 40 por 40 en las esquinas. Teníamos unas centrales de básicamente 30 por 30 y unas laterales, las que están por acá, que eran de 25 por 50 y que por lo menos colocábamos la dimensión más larga en el sentido en donde la viga tenía que anclar su acero. Entonces era 50 dependiendo en qué eje estaba trabajando. Habíamos hecho el análisis, habíamos definido también unas losas de cada piso, le habíamos colocado cargas, habíamos definido las cargas de techo, así como también habíamos definido las cargas de un piso inferior que variaban, ¿no? Por una carga muerta o una carga viva. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos definido a través de materiales, hemos definido estas secciones, tanto para columnas y vigas. Hemos definido también una función sísmica, ¿no? Basada en el espectro de respuesta, ¿no? Que tiene esta edificación para una determinada ubicación en el país. Habíamos definido un centro de masa, el cual este recurso de masa ya hacía el metrado de la masa sísmica para el análisis modal. Habíamos visto algunas de esas opciones. Hemos definido también los casos de carga estática, caso de carga viva, caso de carga muerta, caso de un techo, y luego veremos un caso de carga que vendría a ser el caso estático. Bien, y luego lo vamos a rellenar, pero primero necesitamos el caso dinámico para observar el periodo natural que tiene el sistema, ¿ya? Y luego vamos a rellenar los datos que tiene, en este caso en función de la norma, para hacer una verificación de fuerza cortante mínima en la base. Y finalmente hemos creado los dos casos, ¿no? Bueno, acá solamente he creado en el sentido X, como es un modelo que yo había hecho hace tiempo, no lo había guardado a los demás. Voy a crear el caso CQC. Vamos a hacerlo solamente en un sentido, porque la clase pasada les he explicado cómo hacerlo con el caso, en este caso el 25 y el 75%, así que eso yo les pido que lo revisen, lo repasen, pues ellos se encuentren en la anterior grabación. ¿No? Entonces ya eso fácilmente lo pueden elaborar en función de estos criterios de combinación, que sería el último. Ya no lo voy a volver a repetir porque vamos a demorar. Simplemente voy a agregar acá el caso de sismo que va en la dirección Y para desplazamiento. El otro es pues idéntico. Solamente voy a cambiar acá la dirección 2, voy a mantener acá 9,81. Vamos a hacer un análisis tridimensional. Ustedes están viendo que el análisis tridimensional me está arrojando valores un poco más críticos, ¿no? Porque el análisis
tridimensional toma todos los grados de libertad que tiene el elemento en todas las direcciones, tanto desplazamientos como rotaciones. Entonces lo dejamos de esa forma. Acá lo dejamos como modal CQC, todo el amortiguamiento para todos los modos y la excentricidad también la vamos a aplicar, de acuerdo a la condición que dice la norma. Le cambié acá a Y, ¿no? Le cambié acá a Y, sí, sí está. Entonces le ponemos OK, voy a guardar esto, ya teníamos todos los casos. Habíamos verificado derivas, ¿no? A través de un criterio de combinación, acá. Aquí estaría mi deriva de CQC. La deriva simplemente era 0,75, que era el factor, ¿no? De convertir una deriva elástica a una inelástica, y el valor del R, que por el momento era 8, ¿no? Entonces, de ahí me salía 6. Entonces, lo mismo voy a hacer, pues, para el caso de una deriva en X, ¿no? Ya no voy a meter el otro caso porque no voy a duplicar por gusto ese análisis. Entonces, mi deriva inelástica en la combinación CQC solamente cambiaba acá el sismo analizado por desplazamientos. Acá tengo que cambiar el nombre, ¿no? Desplazamientos. Le vamos a poner OK y OK, ¿no? Y acá voy a hacer un cambio nada más del nombre que esté adecuadamente definido, desplazamientos, OK y OK, ¿no? Entonces voy a guardar. Hemos dicho que esto lo corremos y lo que nos salía pues en el sentido X era el crítico en el segundo piso, ¿no? En el segundo piso no se cumplía con la deriva. Vamos a volver a revisar. Y bueno, antes, a ver, vamos a ver, un ratito que corra, ahí está. Vamos a ir a los ploteos de respuesta por piso. Vamos a decirle que nos muestre las derivas por diafragmas, que nos muestre para la carga acá en X, ¿no? Y acá justamente no cumple, ¿no? Yo me acerco por acá, esta es la máxima deriva. Yo también puedo acercarme y leerla, ¿no? Acá abajito, acá ya está vacío, pero cuando yo me acerco por acá me dice cuánto sería más o menos la deriva, ¿no? 0,0072, entonces este es el máximo, mientras que los demás sí están cumpliendo con la norma, ¿no? Entonces, por ahí ajustaría pues algunas columnas. No lo voy a hacer, ustedes ya lo pueden hacer en sus casas, ya pueden probar. ¿Qué quiere decir? Podrían agregarle alguna pequeña dimensión quizás a quienes, no sé, pues puede ser a las columnas centrales, ¿no? A dos de ellas quizás, ¿no? A estas de acá y a estas de acá quizás las pueden convertir en 35 por 30, ¿no? Ahorita lo que estamos probando primero es cambiando esta columna a 35 y manteniéndola por acá a 30, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer una breve, me va a alcanzar el tiempo. No, mejor vamos a revisar de una vez los criterios de irregularidad y luego vemos si nos alcanza el tiempo, pues optimizar, ¿no? Optimizar significaría que yo tendría que darle una pequeña, mayor dimensión, pues al otro sentido, poco a poco, ¿no? No le voy a agregar a todas las columnas, solamente quizás a estas 4 sería suficiente con darle 35 por 30 en ese sentido. Voy a aumentarle el peralte, voy a aumentar la dimensión en el sentido X de estas centrales, estas 4 nada más. Bien, y eso quizás me permitirá cumplir con la deriva de la norma. Pero también me falta revisar las derivas de Y, pues vamos a observar. En Y, se podría observar que quizás en Y haya falta, pues, ¿no? De quizás una rigidez, pero como vemos que aquí hay columnas también que están colocadas con la mayor dimensión de 50 centímetros en esa dirección, puede ser que haya una compensación. Pero ¿cuál es el problema? Más o menos también la edificación nos puede dar una idea, ¿no? En qué sentido puede ser más débil de poder ser volteada, ¿no? Imagínense entonces ustedes por acá, ¿no? Toda esta sección. O quieren, o mejor así, ¿no? En esta vida está en 3 dimensiones, uno se puede dar cuenta, creo, ¿no? En este caso, buenas noches, Ángelo. En este caso, ¿por dónde yo podría empujar al edificio para que sea más fácil de voltear? Sería pues por este lado, ¿no? Imagínense que ustedes fueran un gigante, ¿no? Un gigante que quiere empujar el edificio. Entonces ustedes se van a parar acá, van a poner acá su rodilla y van a querer empezar a empujar esta edificación así, ¿no? Entonces más fácil va a ser empujarla en el sentido más corto del edificio, es decir, van a querer hacerla voltear acá así, ¿no? Con respecto a este eje, en este caso el eje X. Entonces muy probablemente la dimensión más crítica va a ser en el sentido Y, porque ahí no habría posiblemente mucha rigidez, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una columna, pues, una columna gigante, ¿no? En ese sentido parece tener
el problema quizás, o podría tener así a primera vista, el problema de tener menos rigidez, puede ser más flexible en ese lado y posiblemente las derivas sean mayores en esa dirección. Tenemos que comprobarlo de todas maneras con el cálculo del programa, porque también estas columnas de acá puedan influir en algo, un poquito, como tienen la dimensión más larga ahí, a pesar que acá yo tengo 4 en la dirección X, yo tengo unas 8 columnas que tienen una dimensión de 50 paralelas ahí, el doble de las que se encuentran en la dirección X. Entonces, lo que nosotros tendríamos que ver es si también podría ser, en todo caso, lo que está influyendo, pues, toda la forma del edificio. Ahora, si ustedes se pararan por acá, pues, ¿no? Otra vez están como gigantes ahí empujando este edificio, entonces querrían voltearlo hasta acá. ¿Cuál sería la dimensión entonces que tendrían que vencer para voltearla? Sería pues toda esta altura, toda esta longitud de acá, que es mucho más larga pues que esta de acá, ¿no? Es como que estuviesen aplicándole un momento flector, ¿no? Y esta sería la distancia que se está oponiendo pues a ese volteo. Entonces, vamos a ver los resultados del sentido Y de todas maneras para ver esa condición. Entonces, en este resultado, yo le voy a colocar máxima diafragma, derivas de los diafragmas, le voy a colocar en el sentido Y. Y efectivamente, un poquito más es, ¿no? En el caso, y ni siquiera un poco más en el segundo piso, ¿no? Sino que el tercer piso no está cumpliendo. Es decir, en el segundo piso hay 0.0076, 75 o 6, y en el tercer piso hay 0.00746. Entonces, el edificio es más débil en el sentido Y. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente hay que revisar, pues, las longitudes de las columnas, que probablemente a una primera instancia pareciera que fueran mayores en la dirección X, en la dirección Y, perdón, porque tienen 8 columnas de 25 por 50, ¿no? Mientras que estas de 25 por 50 tienen 4 nada más en la dirección X. No hablo de las otras porque las otras son cuadradas, pues la dirección de 30 centímetros o de 40 tienen en sí la misma proporción en las dos direcciones. Entonces, este es un ejemplo claro que en el cual, a pesar de tener una mayor longitud, pues, de elementos en el caso de su dimensión paralelos a esa dirección, no necesariamente me va a asegurar que esa dirección va a ser la más rígida, ¿no? Entonces hay que revisar siempre un poco también compatibilizando con la forma de la estructura. Bien, entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería entonces aumentar quizás un poquito más el peralte en Y. Posiblemente entonces todas estas tendrían que ser de 35 por 35, 35 por 35, o quizás todas las que se encuentran, ¿no? O salvo quizás las de la parte central. Podríamos hacer un ejemplo, ¿no? Pero no lo voy a convertir porque voy a demorar mucho. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Esta de acá se convertirá pues en una de 35 por 35, 35 por 35, 35 por 35 y esa por 35 por 35, ¿no? Entonces acá anotaré. Ustedes cambian esas columnas a esas condiciones y prueban, ¿no? Mientras que las que se encuentran en la parte central, pues las voy a convertir nada más en la dirección X, perdón, en la dirección Y con mayor dimensión. Es decir, voy a tener acá 30, no voy a cambiar X, ¿no? ¿Para qué voy a cambiar X? Porque si cumple con las 4 nada más, con el cambio de 35, pues sería suficiente. Además de que, ojo, ustedes acuérdense que la inercia depende de las dos dimensiones, depende de las dos dimensiones. Y muy probablemente cuando ustedes ya acá le han agregado 35 para poder sopesar lo que hay en la dirección en X, ya lo que hay en la dirección en Y, perdón, entonces indirectamente le estarían agregando también rigidez a la dirección en el otro sentido, en el X. Entonces, quizás muy probablemente hacer que todas las columnas tengan 35 en todas ellas, las centrales, sea más que suficiente y pueda controlarse también la deriva en el sentido X, ¿no? Toda la deriva en el sentido Y se podría quizás controlar con hacer que estas sean de 35 por 35 en la dirección Y, porque en la dirección X indirectamente pues estaría aportando, ¿no? En base al factor de la base, porque esto también aporta al otro sentido en inercia. Entonces podría ser el cambio quizás que Y tengo todas una estas consulta. por 30, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vean, es un juego, ¿no? No se pueden quedar con una solución, ya depende de cada uno. Ahora, no necesariamente esta es la única solución. Ustedes quisieran acá agregarle
sentido en Y, no sé, a las columnas esquineras, pues le podrían colocar pues por acá 50 y le pueden colocar por acá 40, ¿no? Es otro tipo de solución. O sea, una estructuración es variada, depende mucho del criterio que tenga el estructural y no hay una estructuración que digamos sea una Ingeniero, una línea consulta. de verdad, ¿no? Es decir, cada uno puede tener diferentes maneras de pensar, pero la idea es llegar a optimizar, llegar al cuánto, hacer un valor muy pegado al 0,007, ¿no? Entonces, esa es una idea. Bien, entonces con eso ustedes van a poder revisar. Les invito pues a que lo comprueben. Ahora vamos a empezar a hacer los criterios de irregularidades. Entonces, lo primero que necesitamos abordar en este caso es las irregularidades en altura. Vamos a ver entonces, primera, lo voy a colocar en un Excel así nomás porque ya no tengo mucho orden, digamos, en esta parte. Vamos a ver, primer criterio, tabla número 8. Ingeniero, una consulta, no sé si me escucha. Sí, adelante. Eh, ¿Cómo saber para aumentar la rigidez? O sea, yo sé que tengo que aumentar la longitud en el, en el eje donde es eh, menos rígido, ¿no? Pero ¿cómo saber si aumentar en realidad las columnas o en realidad es necesario colocar una placa? Es que cuando necesites una placa te vas a dar cuenta pues que aumentando una columna hasta de 60 por 25, 70 por 35 no te cumple y estás demasiado alejado, ya necesitarías una placa. Además de que tus derivas estarían pues ya desfasadísimas, ¿no? Del 0,07 puede ser que tengas pues 0,15 y aún así cuando tienes columnas, entonces ahí tienes que ya colocar quizás alguna plaquita, ¿no? Porque ya no vas a colocar pues tremendas columnas con tal de que sea simplemente un sistema porticado, ¿no? Te va a comer prácticamente las áreas internas. Entonces, quizás cuando ya tengas derivas muy altas, ¿no? Ya, y a pesar que tengas columnas ya de regular tamaño, ¿no? Tendrías que cambiar algunas pues por placas. No hay un criterio fijo, sino eso lo tienes que jugar con quién, con la arquitectura y lo tienes que jugar con tus dimensiones estructurales, con lo que te podría permitir colocar ahí el arquitecto quizás, ¿no? Entonces no hay una definición exacta, pero lógicamente pues mientras vas haciendo crecer más y más las columnas, vas a empezar a invadir el espacio libre que tiene la arquitectura. Entonces tienes que un poco ahí compatibilizar, ¿no? Entre lo que podría ser una pequeña deriva que yo puedo controlar con solamente agregar un poco más el tamaño de las columnas y lo que ya tendría que colocar pues una placa, ¿no? E inclusive la placa también la tienes que saber economizar, ¿no? No le vas a poner una dimensión larga como para poder simplemente llegar a un valor mucho más pequeño que el 0,007. E Ingeniero, inclusive, otra consulta. sí, Eh, adelante. ¿Cómo saber que el sistema es de pórticos o dual, o, perdón, de placas o de placas, como figura en la norma? Porque estaba leyendo y menciona un porcentaje de la fuerza cortante. Ya, ¿hacemos eso o quieren hacer irregularidades primero? Porque no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo. Bueno, no, ¿Quieren sería saber bueno, cómo se hagamos comprueba? irregularidades, ¿no? Pero no sé si de repente nos podría dar las pautas, bueno, de la clase, de repente un video de cómo manejarlo, cómo Les puedo saber, ¿no? mostrar ahora cómo hacerlo, ¿no? Les puedo mostrar fuera del video, no sé si tengan el tiempo, no les puedo prometer algo que quizás no pueda cumplir, pero les puedo mostrar algo veloz acá, ¿sí? Vamos a guardar, no lo voy a dejar así, no, está bien, así nomás. Vamos a ver ya cómo revisar la fuerza cortante que tienen los elementos. A ver, tenemos que dibujar las placas primero, pero creo que no he definido acá las placas. Y las irregularidades, bueno, hasta donde nos dé, porque las irregularidades, básicamente las que tenemos que revisar son las de rigidez, las de resistencia, las de piso, de las de torsión y la otra es la de masa, ¿no? Esas son las más críticas. No, voy a agregar acá una placa de 25, por ejemplo. Puede ser de 15, no sé, solamente es un ejemplo nada más. Acá lo tengo que dejar con Shell Zinc. Acá le voy a poner 0.25, concreto, ok. Ahí está, voy a borrar esto y listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar algunas placas por ahí, ¿no? Y luego las voy a borrar. Entonces voy a agregar una plaquita
que ustedes la pueden dibujar cogiendo una esquina y otra, ¿verdad? Entonces quizás voy a hacerla en todo el piso. No, vamos a ver, primeramente voy a hacer una plaquita, creo que voy a hacer plaquitas pequeñas, ¿ya? Entonces, a ver, para que no me salga mucha también quiero que ustedes vean el porcentaje. Entonces, voy a hacer la de acá hasta acá, dos plaquitas, en este caso, en el sentido Y, bien. Y en el sentido X voy a hacer una por acá, ya, y una por acá. Bueno, está en la entrada principal, pero ya no importa, pues, ¿no? Estaría tapando la puerta principal en realidad abajo. Y listo. Entonces, bueno, ustedes tienen que acordarse que hay que actualizar los apoyos, ¿no? Miren, aquí hay un apoyo articulado. Simplemente lo cogen y le ponen asignar, ¿no? Ya no voy a hacer esa parte, ustedes se encargan de corregir eso cuando quieran hacer sus modelos. Entonces, yo tengo estas placas que vendrían a ser muros que estarían teniendo la fuerza sísmica también, o la fuerza cortante va a ser absorbido por ellos. Entonces, yo quiero saber cuál es el porcentaje que ellos están absorbiendo. Ahora, no es necesario estar evaluando para eso el cambio del R, porque el cambio del R sea en este caso, de pórticos, de dual o de muros estructurales, siempre va a entrar como tal, como una proporción en la fórmula de la aceleración espectral. O sea, no importa si esto cambia, igual todo proporcionalmente cambia. ¿Qué quiero decir? Si ustedes tienen acá 8, si tienen 7 o tienen 6 como coeficiente básico, sea para pórtico, sea para dual o sea para muro estructural, esto entra de forma proporcional para calcular esto y proporcionalmente también esto me permite calcular el SA y el SA se divide proporcionalmente en cada longitud de placa y en cada columnita, ¿no? Entonces esto no, en realidad no afecta el cambio. ¿Por qué? Porque esto me va a definir pues el factor de ductilidad que va a tener cada tipo de sistema estructural. Ahora, la pregunta de su compañero es, pues, ¿cómo voy a saber si cómo identificar que cada sistema estructural es el que va a trabajar con este valor del R, ¿no? Vamos a hacer eso ahora, vamos a identificar cuánta fuerza cortante se lleva a la placa, ¿no? Y cuánta fuerza cortante se llevan todas las columnas, ¿bien? Y en base a eso vamos a sacar el porcentaje. Y no importa si ustedes lo calculan con 8, con 7 o con 6, porque las proporciones se mantienen, ¿no? Imaginemos pues que sea esto 2 y esto 4. Sea 8, 7 o 6, esto se puede convertir en 1 y en 2. Sea 8, o sea 6, 7, lo que sea, esto puede ser 8 y esto puede ser 16. No hay ningún cambio. Siempre va a haber la proporción en que, digamos, en este ejemplo, la columna se lleva la mitad de la placa, ¿no? Es decir, los factores no afectan a la proporción cómo absorben los elementos. Porque de eso depende qué cosa, depende de su sección, no depende de este valor de R. Bien, entonces vamos a hacerlo eso acá. No voy a hacer el cambio del R, ¿no? Simplemente vamos a revisar. Entonces vamos a dibujar las placas, vamos a ir acá a correr el programa, ¿no? Y lo que ustedes van a hacer es, en el modelo tridimensional, hacer una vista llegar a una vista en la que yo pueda observar al primer nivel, porque todo se tiene que evaluar con la fuerza cortante de la base, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con esta herramienta de rotar en forma tridimensional? Voy a llegar así más o menos observando acá un horizonte del primer piso, ¿no? Ustedes tienen que hacer esto. Luego, ¿qué tengo que hacer? Voy a decirle que me muestre algunos de los esfuerzos y de las fuerzas internas que puede haber de alguna combinación, ¿no? Vamos a ver, pues cualquier combinación puede ser, no sé, cualquier caso de sismo o puede ser quizás un caso específico de carga muerta, no importa. Vamos a ver acá de sismo si quieren. Le ponemos esto y no me interesa si es de momento o de fuerza cortante, entonces lo dejamos en momento, le vamos a aplicar. Lógicamente lo que va a aparecer van a ser de los elementos lineales. Ustedes están viendo que de las placas no aparecen, pero eso no va a afectar a lo que nosotros vamos a observar como parte de la fuerza cortante global. Voy a acomodarme un poquito como para hacer una buena visual ahí de todos los elementos del primer piso y voy a venir luego a dibujar. En el menú dibujar ustedes van a encontrar una herramienta muy interesante que se llama dibujar una sección de corte. Esta sección de corte me va a permitir obtener las fuerzas internas que van a haber en esos elementos sin la necesidad de que estos sean solamente de las cargas muertas, es de todo en realidad. Entonces voy a coger esto y le voy a decir, voy a dibujarle una sección de izquierda a derecha, manteniendo un clic acá, no lo suelto,
y voy a cruzar todos los elementos del primer piso. Cuando hago eso, entonces miren, me salen pues las fuerzas que quizás pertenezcan a este caso de carga sí, que sería de sismo. Bueno, aquí sí podrían elegir quizás para que sea más, mejor entendible pues de que el caso que yo estoy estudiando es el sismo, mejor entonces elijan eso, no elijan el de caso de carga muerta, pero al final va a ser algo similar quizás. No, mejor no, tiene que ser algo de caso de sismo, ¿no? Porque estamos evaluando la fuerza cortante. Entonces, puede ser el sismo en X o puede ser el sismo en Y, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ustedes van a encontrar acá las fuerzas integradas, ¿no? Tanto en tema de fuerza puntual o fuerza cortante o fuerza axial, lo que ustedes fueran a tener, por eso tienen las direcciones 1, 2 y Z, que sería en el sentido vertical, y tienen también el momento. Entonces, lo que yo quiero hacer es calcular la fuerza total que me va a absorber las columnas y los muros, ¿no? Entonces voy a colocar acá el check en estos dos elementos nada más y le voy a decir refrescar. Entonces, miren, lo refresco. Observo, pues, ¿dónde se obtiene el mayor valor de la fuerza? No voy a observar el momento, pues, ¿no? Porque el momento es otro parámetro y la norma me dice que no puedo absorber, no puedo evaluar el momento. ¿Dónde dice además eso? Ustedes van por acá arriba, ¿no? Y ustedes van a tener el sistema estructural en este caso, de concreto armado, y la norma dice, pues, los pórticos, por ejemplo, acá, que son catalogados por este sistema, tienen por lo menos 80 o más, tienen 80 o más de la fuerza cortante en la base que actúa en ellos. Entonces, a este se le llamará un sistema porticado y por lo tanto su R es igual a 8 para concreto armado. Si en todo caso, entonces la cortante en las placas ingreses comenzara a aumentar, entonces tendríamos que llamarlo dual o de muros estructurales. ¿Cuándo va a haber la diferencia? Cuando la cortante es más o igual a 70% en los muros, entonces es de muros estructurales. Quiere decir que el R es igual a 6. Cuando la cortante va entre 20 y 70, ¿no? Sin tocar esos extremos, es mayor a 70 y menor a 70, es mayor a 20 y menor a 70%, entonces será un dual. Entonces lo que tenemos que ver es cuánto es la fuerza cortante que absorben los muros en comparación del global, de todo. Porque, bueno, con pórticos, columnas, es solamente una definición, ¿no? Viendo cómo absorbe entonces la fuerza cortante en los muros, puedo decir que quizás sea esta o esta, y si es menor, pues al 20% se supone que los pórticos estarían absorbiendo más, ¿no? 90, 81, 80%. Entonces, vamos a observar primeramente y vamos a notar cuál es la fuerza cortante. Tengo que ir a estas casillas, pues, de acá. Entonces, por cualquiera de los dos lados, sea por un corte que esté hacia el lado derecho o por el corte que esté hacia el lado izquierdo, yo tengo una fuerza cortante acá, que sería la máxima. Pues esta es muy pequeña, la más grande es esta. Y esta fuerza cortante es la misma, pues, por el otro corte, por el otro corte, pues, porque por estática se tiene que mantener, ¿no? Eso. Entonces tenemos una fuerza cortante de 51.000, vamos a ponerle por acá, ¿no? Vamos a anotarlo acá, mejor dicho. 51.000, creo que lo puedo copiar. No, no puedo. 51.900, ¿no? 51.899. Esta es la fuerza cortante de muros y columnas. Ahora vamos a evaluar la fuerza cortante de muros y con eso ya cerramos, pues, ¿no? Vamos entonces a muros, dejo de seleccionar las columnas, refresco y los muros estarían absorbiendo en este caso 39.947. 39.947 toneladas, o está en kilogramos creo acá, no, en kilogramos está, pues no puede ser toneladas, mucho sería. Kilogramos fuerza. Entonces, ¿cuánto sería el total? Pues parece ser que es más del 50%, ¿no? Entonces sería esto, entre esto, me sale el 76%, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Lo voy a definir, pues, ¿qué me dice la norma con respecto a estos elementos? Me dice, pues, que los muros estructurales estarían recibiendo casi el 70% de la fuerza cortante. Entonces, prácticamente, pues, estoy llevando 76% de la fuerza cortante en ese sentido. Entonces, tendría, pues, esa definición para el sentido de sismos en la dirección X, ¿ah? En la dirección X, entonces mi R va a ser igual a 6. Bien, entonces vamos a revisar la dirección en Y, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la dirección en Y. Entonces tengo que colocar acá
la visual de los esfuerzos, le voy a cambiar ahora en la dirección en Y, aplicar, y ahí está. Entonces voy a hacer otra vez ese corte, sección cut, acá, vengo por acá, hago el corte, voy a seleccionar solamente columnas y placas, o bueno, voy a colocar primero placas, ¿no? Voy a refrescar, me sale 37.484. Buenas noches, Rudy. Me sale 37.484. Si yo le pongo más columnas, me sale 52.000. Entonces, lógicamente, pues es de muros estructurales, ¿no? Porque las placas estarían absorbiendo también ahí más del 50%, quizás hasta más del 70%, ¿no? Vamos a ver, a ver, ¿cuánto sería? Sería 37.483. Vamos a ponerle por acá. 37.484, perdón, entre el valor de las columnas sería 52.711. 52.711. Entonces le vamos a poner a este igual y me sale 71 por un poquito, ¿no? Por un poquito se está escapando hacia lo que es el valor de R es igual a 6. Entonces, en los dos sentidos tendrían que considerar que es de muros estructurales, porque la placa prácticamente está absorbiendo gran cantidad de la fuerza cortante en ese sentido. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, hasta ahí? ¿O alguna Ingeniero, duda? ingeniero, una consulta. Entonces, si es que yo ya verifiqué que es de muros estructurales, yo tendría que cambiar mi espectro del sismo Así es, para tienes poder que diseñar. cambiar por supuesto, tienes que volver a entrar ¿a dónde? Tienes que entrar pues acá, es decir, vienes por acá, pero no va a afectar mucho en realidad, ¿ah? Si tu edificación sigue siendo regular, no debería afectar, porque estamos viendo que para los desplazamientos ustedes están recuperando el R, entonces sea cual sea el R6, el R7 o el R8, lo van a volver a multiplicar con eso, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si tengo que actualizar el sismo, porque para el diseño sí va a ser crítico. En el diseño no estoy recuperando el R. Es decir, para diseñar esta columna, diseñar esta placa o diseñar cualquier viga, el R sí va a afectar. ¿Por qué? Porque estamos viendo pues que el valor de la pseudoaceleración acá se va a ver incrementada pues por el valor del R. ¿Dónde está? Está acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el R va a pasar de lo que nosotros estábamos evaluando de un R es igual a 8, o sea, de un R básico igual a 8, considerando que los dos factores de irregularidad son iguales a 1, de un R igual a 8 vamos a pasar a un R es igual a 6. ¿Qué significa eso? Que todo esto se va a ver afectado, pues va a incrementarse. Si esto se incrementa, la pseudoaceleración se incrementa. Si esto se incrementa, entonces muy probablemente se va a incrementar las áreas de acero que tengan en sus elementos estructurales, más no sus dimensiones, porque se supone que hasta acá han comprobado derivas. Las derivas, los desplazamientos laterales se van a incrementar, no, pues porque ustedes los multiplican con 0,75 de R. El R está incluido ahí. Ahora, otra cosa muy distinta es de que si fuera irregular, si yo estoy pasando de una condición regular a una condición irregular con el análisis de irregularidades, pues ahí sí se va a incrementar porque mi factor ya no va a ser 0,075, va a ser 0,85. Mis desplazamientos sí se van a incrementar en un 10%. Entonces ahí sí debo tener cuidado. Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor, hasta ahí? Dije, ingeniero, otra consulta. Si no- Usted, recuerdo que en la clase mencionó si es que las columnas no tenían la suficiente longitud para que la viga se empotre perfectamente, teníamos que asumir un tipo de unión. ¿Cómo haría ese tipo de unión ahí en el programa? Ya, pues se hace así nomás, ¿no? Si esta columna fuera de 25 por 26, 25 por 25, imaginemos, ¿no? Si esta columna no la voy a cambiar, tengo que hacer que esta viga que llegue ahí llegue a un nudo articulado. Entonces, lo que tengo que hacer es coger la viga y ver creo que la viga la dibujé de abajo para arriba. Bueno, no importa. Yo tengo que evaluar a ver dónde se va la rótula. Entonces, elijo la viga, le pongo asignar viga y le pongo acá liberaciones, releases o una condición empotrada parcial, ¿no? No es completa. Entonces le voy a colocar acá y le voy a decir, pues, normalmente las vigas siempre trabajan pues con el eje local 3,3. Eso lo tienen que leer, por favor, ¿no? Luego en el manual de LETAPS o hay muchos foros ahí en internet o en YouTube, cómo funcionan los ejes locales de cada elemento.
Entonces, por lo menos en el programa, ¿no? Como los llama. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que liberar al final, tienen que colocarle una liberación, ¿no? Que vendría a ser una rótula que tendría el valor de 0, pues entonces lo vamos a aplicar para ver si la rótula llega acá, ¿no? Y está ahí justamente, entonces la rotulación se ha creado ahí. Quiere decir que la conexión con la columna no es que esté partida, sino que acá están liberando el momento flector o la condición empotrada para que genere momento, está siendo liberada en la llegada a la columna. No significa que acá exista un corte de la viga, ¿no? Sino que ustedes, por el tema de que el acero no se ancla acá, esto no va a funcionar pues como un nudo empotrado. Simplemente cuando venga el sismo severo, aquí va a encontrar una fisuración rápida, ¿no? Que no va a permitir transmitir momento, pero sí puede transmitir corte, ¿no? Una fuerza cortante sí se puede llevar a la columna. Entonces eso no lo voy a dejar de liberar, ¿no? Esto estaría por acá arriba, fuerza cortante 2. De esa manera ustedes tendrían que hacer que las vigas trabajen. Y se van a dar cuenta que cuando hagan eso, el edificio se va a trasladar más hacia ese sentido, hacia el sentido en donde las vigas están llegando pues con esa rotulación. En este caso, estaría afectando pues a la dirección Y. ¿Alguna pregunta más, por favor, o alguna duda más que tengan? Ah, bien, no sé si hay alguna pregunta. Voy a borrar estas placas. Bien, vamos a borrar todas estas, seleccionar y borrar. Listo. Bien, entonces voy a proceder a analizar. Vamos a empezar con las primeras irregularidades. Voy a llamar lista de una vez hasta donde nos dé la hora, por favor, porque en realidad pues nos va a faltar tiempo. Bien, vamos a pasar lista de una vez, rápido. Bien, a ver, ¿qué pasa con esto? Wow, no quiere llamar lista. Está demorando en cargar el Blackboard, ¿no? Mm, está demorando en cargar el Blackboard. No es problema de él. Bueno, después voy a llamar, ¿sí? Voy a llamar después porque no carga el sistema de asistencia y menos también el ingreso normal. No está permitiéndome, pero el aula virtual sí está cargando normal, pero la intranet no. La intranet no está cargando bien. Bueno, ya si no carga, pues se les considerará asistencia a todos, ¿no? Vamos a avanzar con este detalle. Bien, entonces vamos a ver primero vamos a por favor ahí el audio está prendido de alguien. Ya, ok, entonces luego voy a llamar lista y si no ya pues se les considerará como es prácticamente la última clase. Bien, entonces lo que nos dice la norma acá es que para poder revisar el criterio de irregularidad en rigidez, tengo que observar si la rigidez de un determinado piso, en este caso puede ser primer piso, segundo, lo que sea, o puede ser en este caso de los pisos superiores, se tiene que evaluar con la rigidez del piso inmediatamente superior. Si la rigidez es menor de ese piso de análisis al 70% del piso superior, entonces podríamos tener problemas. La otra condición es de que, y si además esta rigidez de este piso es menor al 80% del promedio de la rigidez de los 3 pisos superiores, entonces también va a haber problemas de irregularidad en rigidez. Entonces, ¿cómo se calcula la irregularidad? ¿Cómo se calcula la rigidez? Bueno, se puede usar la tabla que tiene el ETABS, como también ustedes podrían calcularla como la razón que existe entre la fuerza cortante del entrepiso sobre la deriva relativa que nosotros tenemos con respecto, mejor dicho, con el desplazamiento relativo que tiene el centro de masa allá. Entonces, vamos a colocarle acá pues por piso, ¿no? Vamos a ponerle piso, tenemos acá 6, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Todo lo voy a poner centrado acá. Y le voy a poner una letra de times. Times, ahí está. Entonces, en este caso yo necesito, vamos a hacerlo por los dos casos. Acá, a ver, déjenme ver si no, yo puedo definirlo en función a la rigidez de cada piso. Vamos a observar, no me acuerdo la tabla.
pero generalmente yo lo saco en función de la fuerza cortante. Vamos a ir al menú mostrar tablas. Vamos a ver por acá si está esa información. Esta no. Esta de acá de puntos, yo no quiero información de desplazamientos. Bueno, podría ser importante desplazamientos si es que no encuentro esa tabla. Reacciones, no. Velocidades, masas tampoco. Ah, salida de elementos frame area, no quiero nada de esto. Salida de la estructura, sí. Acá podría ser, a ver, acá está, ¿no? Rigideces de piso, story, stiffness, ¿no? Entonces, voy a colocarle esto, voy a colocar todas las cargas ahí y le voy a poner OK. Le estoy eligiendo la menor cantidad de tablas porque como es mucha información de tantos elementos, pues a veces el ETABS pues demora, ¿no? En cargar esta información y estar a cada rato, entrar a esta pestaña de tablas, pues me toma tiempo. Entonces vamos a ir a la que dice rigideces de cada piso. Si esto no lo tiene, pues el programa, aunque no creo si lo van a instalar en su última versión, solamente tendrían que utilizar los desplazamientos del centro de masa que están acá, ¿no? Los desplazamientos del centro de masa, le sacan su desplazamiento relativo, porque estos serían los absolutos, y lo dividen sobre la fuerza cortante del piso, que estaría pues obtenida de esta tabla de Story Forces, ¿no? O fuerzas de cada piso. Pero de acá voy a elegir, ¿no? Y ahí estarían mis rigideces, pero yo tengo que elegir el caso, pues, ¿no? En este caso yo quiero elegir, a ver, creo que acá no está, Story Stiffness, ¿dónde estás? Acá. Porque acá tengo solamente este caso, no me aparece, ¿no? Pero acá aparece solo cortante. Cortante, acá aparece el drift y acá está la rigidez, ¿no? Acá está la rigidez. Entonces, voy a copiar todo esto. Debería aparecerme acá también la rigidez, ¿no? El otro caso de carga de los sismos dinámicos, pero qué raro, ¿no? Qué raro que no me aparezca. Bueno, pero no importa. La rigidez no depende de esas condiciones, ¿no? Ah, ah, pero debería depender, ¿no? Porque nosotros vamos a calcular una fuerza cortante. Me parece raro. No sé si tiene problema el programa acá. A ver, voy a volver a cargar la tabla. Sí, no va a ser que no haya elegido el caso de carga de los sismos acá. Bueno, esto no importa. Sí he elegido, ¿no? Caso de carga de todos, ¿ok? Y acá he elegido todos, no solamente necesito de estos, ¿no? De casos de carga de sismo. Entonces, vamos a ver si por ahí sale. Si no, lo haremos por el otro lado, ¿no? Estos son las rigideces de piso. Raro, ¿no? Me sale solamente para el caso estático, que todavía no lo he determinado. Todavía no lo he determinado. Bueno, vamos a hacerlo de la otra forma, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con los desplazamientos del centro de masa. En los desplazamientos de centro de masa, en la dirección X y en la dirección Y, yo tengo pues en este caso estas divisiones. Vamos a colocarlo pues por el caso en el sentido X. Ahí está. Solamente lo he elegido este caso y luego veremos en Y. ¿Ok? Y miren, los desplazamientos en el centro de masa serían todos estos pues de acá, ¿no? Voy a copiar entonces estos hasta la base. Voy a copiar control C, control V. ¿Cómo lo tengo acá? Lo tengo así, ¿no? Entonces los voy a copiar por acá. Ahí están. Estos serían mis casos de desplazamientos absolutos, desplazamientos en X absolutos. Mis desplazamientos relativos en X, ¿cuáles serían? Serían pues el valor de este menos el valor de este. Y así, hasta acá abajo. Bien, se supone que el desplazamiento relativo de este pues es el mismo, ¿no? Luego, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que, la norma me dice calcular la fuerza cortante. Entonces, bueno, de todas maneras me va a servir la fuerza cortante por el sismo en X, porque lo voy a tener que revisar con quién, con el siguiente criterio que sería por resistencia. Ahí tengo que evaluar la fuerza cortante. Entonces, por ese lado sí me va a ayudar la tabla. Voy a colocar fuerzas de piso, ¿no? Voy a colocarle entonces acá el tipo de carga, quiero en el sentido X, ahí está. Quiero que la fuerza sea pues a nivel de la base, no necesito los dos conceptos porque en realidad se repiten, ¿no? Ustedes pueden ver, la fuerza cortante en X se repite, basta con en la base, ahí está, y copio estos valores porque estoy haciendo el análisis en la dirección X, entonces esto lo voy a copiar. No hay más datos acá que los momentos que estarían generándose por cada piso,
Todo está en kilogramos, no se olviden. Entonces esto lo voy a copiar acá. Esta sería la fuerza cortante en X. Está en kilogramos. Esto está en metros. Esto está en metros. Lo que me dice entonces que el valor de rigidez sería entonces el desplazamiento, la fuerza cortante en cada uno de esos pisos y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masa. Ya tengo pues el relativo. Solo que nosotros lo hemos identificado así, creo, para que ustedes se den cuenta con este delta, ¿no? Así. Entonces ahí creo que ya ustedes pueden ubicarse. ¿Cómo calculo entonces la rigidez en el sentido X de cada una de esas direcciones? Sería simplemente esta fuerza cortante, ¿no? En kilos por cada uno de estos desplazamientos relativos. Entonces, esta sería mi rigidez en el sexto piso y esta sería mi rigidez en el primer piso. Pero ¿este está en qué? Este está en kilogramos fuerza por metro, así que les va a parecer un valor muy grande, pues, a las que hemos podido determinar antes. Por lo que quizás lo que yo voy a hacer es transformarlo a toneladas metro. Quiere decir que de todos estos los voy a multiplicar por 0.001, así, y mi rigidez estaría de esa forma determinada. No necesito tanto decimal porque tengo más de 3 cifras ahí significativas. Bien, ahora lo que me dice es evaluar. Tengo que evaluar si la rigidez de un piso es menor al 70% de la rigidez del piso superior. Ah, ya, entonces tengo que evaluar el 70% de cada rigidez. Bien, entonces por acá le coloco 70% de qué, de este de acá, y esto lo voy a evaluar hasta acá. No necesito tampoco valores que en este caso van a ser que tengan muchos decimales. Entonces, tengo que evaluar, esta rigidez será menor que esta de acá, ¿no? Mejor dicho, esta rigidez de acá será menor que el 70% de acá. ¿Cómo voy a hacer entonces la evaluación? La evaluación lo tengo que hacer de abajo para arriba, es decir, la rigidez de este piso es menor que el 70% de la rigidez del piso superior. No, no es cierto. Entonces, aquí lo que yo tendría que hacer es la evaluación con el piso superior. Por lo tanto, en esta sí cumple, pues, ¿no? Vamos a ponerle, pues, sí, en una condicional, esta es mayor ¿a quién? A esta de acá. Entonces, cumplen, ok. Se supone que está al revés, pues, ¿no? O si quieren, vamos a hacerlo tal como está en la norma, ¿ya? Para que no se vayan a ustedes un poco a confundir, ¿no? Si esta de acá, que es del piso de análisis, es menor que el 70% que se encuentra en la parte superior o del nivel superior, entonces yo le voy a decir que esto hay que revisar, ¿no? Simplemente hay que revisar. Caso contrario, entonces, cumple, ok. O vamos a ponerle cumple. Vamos a ponerle OK, porque en realidad solamente es una revisión de irregularidad, ¿no? Entonces, en este piso está bien. ¿Vamos a ir hasta dónde? Vamos a ir hasta el piso número 5, pues. Se supone que el quinto no puede, que el sexto no va a tener un piso superior. Entonces, eso no ingresa dentro del cálculo. Tiene que ser hasta el quinto piso. Tengo que evaluar si la rigidez del quinto piso es menor que esta de acá. Si es menor, entonces hay irregularidad, ¿no? O simplemente le vamos a poner así mejor, ¿sí? Le vamos a poner irregular y este será regular. Bien, va a ser mejor de esa forma para que se entienda. Entonces, vamos a bajar hasta acá y listo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente criterio? El siguiente criterio, entonces, hasta ahora nuestra edificación es regular, pues, por rigidez. El siguiente criterio de la rigidez es el 80% de los pisos superiores. Ah, ya, entonces, yo le puedo sacar el 80% del promedio, vamos a ponerle así, ¿no? De los pisos superiores. Entonces, perdón, 80%, ¿no? 80% de los pisos superiores. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto lo puedo sacar como un promedio de 0.8, claro, ¿no? Puedo sacarlo porque desde el primero hasta arriba todavía tengo 3 niveles. Entonces le puedo poner 0,8 por el promedio. El promedio sería ¿cuánto? Sería el valor de acá, más este, ¿entre cuánto? Entre 3, porque es un promedio. Estoy sumando las 3 rigideces que están acá comenzando del primer piso y lo estoy dividiendo entre 3 y le estoy sacando el 80%. Entonces, ¿esto hasta dónde lo puedo hacer? Voy a hacerlo hasta 1, 2, 3, hasta el cuarto piso, porque en el quinto piso no hay, pues, ¿no? Si yo vengo acá en el quinto piso, no hay, pues, 3 pisos por encima. Entonces, esto no se aplica acá.
¿Qué quiere decir? Que tengo que comparar este valor con cada uno de estos pisos. Otra vez, esta rigidez es menor que el promedio de las tres rigideces de los pisos superiores, que en este caso sería esta de acá. Sí, es mayor, mejor dicho, no es menor. Entonces, es regular. Vamos a hacer entonces el condicional. El condicional me diría si este de acá, ¿no? Este en el primer piso es menor que este de acá, sería irregular. El 80% de la rigidez de la suma de los tres pisos siguientes, promedio, ¿no? Por lo tanto, tengo que sacar la suma de estos tres entre 3 y me sale regular. Si yo llego hasta acá, entonces me sigue saliendo regular. Si yo hago esto a la siguiente no me va a salir nada, pues porque no puedo comparar en este caso el quinto piso porque no tengo más pues por arriba, así que hasta acá llega nada más, ¿no? Porque por encima del cuarto piso no hay otros tres niveles más, así que eso no aplica ahí. Inclusive acá ya no debería aplicar, ¿no? Solamente debería aplicar hasta el tercer piso nada más, porque en el tercer piso encuentro esos valores. Entonces, por un criterio de rigidez, perdón, de rigidez claro o de piso blando, no hay pues esa irregularidad, no tiene piso blando. ¿Listo? Vamos a pasar ahora al siguiente. Ustedes tienen que hacer el mismo trabajo en la dirección Y. No voy a hacer ese cálculo porque voy a demorar tiempo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que revisar cada tabla en la dirección Y y hacer esa diferenciación. No significa que el hecho que ustedes elijan el análisis en el sentido X, en el sentido Y puede ser que tenga el mismo análisis de regular, no. Tienen que hacerlo por separado en cada dirección con cada fuerza sísmica. En ese caso, pues tendrían que cambiar acá a la fuerza sísmica en y evaluar todos los resultados, pero que se estarían observando acá, pues, en la fuerza cortante en Y. Como también cuando ustedes observen los desplazamientos del centro de masa, los van a tener que observar acá. Porque si ustedes se dan cuenta, en el sentido X hay mayor cantidad de desplazamiento en magnitud, pero acá casi es cero, ¿no? Por eso es que tiene sus exponenciales por 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, ¿no? ¿Por qué hay pequeños desplazamientos? Porque hay pues cierta torsión acá. A pesar que el edificio sea muy bien estructurado, la abertura de los diafragmas, la distribución asimétrica de las losas macizas y las losas aligeradas, ¿no? En esos casos y de las vigas chatas, pues está generando cierta torsión al cuerpo que de todas maneras se mide pues con un desplazamiento en el sentido y hasta con una rotación. Muy bien, pero es mínima, pues, ¿no? Entonces vamos al siguiente criterio. No sé si hasta ahí está claro. Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, veamos el siguiente criterio. Dice, existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones la resistencia de un entrepiso frente a las fuerzas cortantes es menor al 80%. Aquí hay un problema con la norma, ¿no? Porque la norma les dice evaluar la resistencia. Y ustedes saben que, bueno, si han llevado concreto, la resistencia se puede calcular en diferentes formas. La resistencia, o si han llevado cero también, ¿no? O albañilería. La resistencia se mide en la capacidad de poder soportar cierta fuerza normal, de poder soportar cierto momento cierta fuerza cortante, es decir, ¿de qué depende? Quizás los momentos flectores dependen de quién, dependen no solamente de la sección, sino dependen de la cantidad de acero. Posiblemente la fuerza normal dependa también de la misma condición, ¿no? Para el diseño de columnas, por ejemplo, depende de la sección de concreto y depende de la sección de acero, pero verticalmente, ¿no? Cómo cae esta fuerza acá que comprime. En cambio, el momento flector también dependerá de esas secciones, pero depende hacia dónde va armado el acero, ¿no? Para un momento negativo o un momento positivo. Y en el caso de la fuerza cortante, no depende tanto de las varillas longitudinales, sino depende de quién, depende más que todo del área de acero que tiene el estribaje. Entonces acá se ve afectada, pues acá afecta la fuerza cortante y la sección requiere un reforzamiento por estribo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan diseñar, ¿no? Necesitan diseñar. Lo que nos dice la norma es calcular la resistencia de cada elemento por un diseño, pero no lo tenemos pues en esta etapa. Esta etapa recién es este análisis sísmico. Nosotros ni siquiera todavía hemos entrado al diseño en concreto. Entonces, como que aquí hay un problema, ¿no? Con lo que define la norma con ese criterio de resistencia.
Sin embargo, para poder cumplir con lo que dice la norma, dice la resistencia del entrepiso frente a fuerzas cortantes. Bueno, entonces, si así me dice, podré utilizar de alguna manera una relación que me permita trabajar con estas fuerzas cortantes. Bien, vamos a revisarlas. Entonces, el criterio es que la irregularidad existe cuando la resistencia de un entrepiso frente a esas fuerzas es inferior al 80% de las fuerzas cortantes del piso superior, es decir, en un 80%. Allá, entonces lo que yo tengo que colocar por acá será un nuevo criterio, que sería el 80% de la fuerza cortante. Entonces vamos a sacar pues ese valor, 0.80 por este valor de fuerza cortante, ¿no? Y todo esto estaría hasta acá definido. Entonces, lo que nosotros tendríamos que evaluar es piso por piso. Esto lo voy a pegar, ¿no? Porque creo que ustedes me entienden cómo es esta definición. Entonces, lo que tengo que calcular es una forma de condicional también, donde me diga si esta fuerza cortante de este piso es menor que el 80% de la fuerza cortante del piso superior inmediato, entonces es irregular, ¿no? Entonces, como yo solamente puedo ver hasta el quinto piso, ¿por qué no voy a evaluar pues el sexto piso con qué fuerza cortante arriba? Tendría que ser hasta acá y todo es regular, simplemente. Muy bien, ya hemos analizado entonces el primer criterio de irregularidad. Vamos al siguiente. Bueno, este criterio es básicamente idéntico que el anterior, solamente que no voy a repetir ese cálculo, solamente que ustedes tienen que cambiar los porcentajes. ¿Qué dice entonces al respecto? La norma dice que para poder tener una irregularidad extrema, ya no van a trabajar con el 70%, sino lo van a calcular con el 60% para la rigidez inmediata superior. Y para el caso de una rigidez promedio de los tres pisos superiores, ya no van a trabajar con un 80%, sino la van a trabajar con un 70%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente acá van a cambiar algunos porcentajes, pero el análisis es idéntico. ¿Y por qué existe entonces esta, si nosotros tenemos una previa, ¿no? Sino que esta de acá es una irregularidad básica, ¿no? Es muy probable que si ustedes no han hecho una buena estructuración, no han controlado quizás muy bien la definición de las placas o de las columnas, que tengan una continuidad desde la cimentación hasta la parte superior con una rigidez adecuada, entonces puedan llegar quizás hasta una extrema, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen irregularidad básica, peor pues van a tener irregularidad extrema, ¿se entiende eso? Sin embargo, puede ser que tengan básica irregular y a la vez puede ser que quizás tengan la extrema, entonces tienen que verificar en ese caso ambas. Si yo no tengo básica, ¿cómo voy a tener extrema? Pues cumplo con la básica, ni siquiera tengo la básica, ¿no? Creo que sí me entienden. Entonces, ¿qué significaría? Que si yo llegara a tener la extrema, mi coeficiente ya no va a ser 75, sino va a ser 50%, lo que yo le voy a reducir al R. Por ejemplo, si mi R ahora me ha salido de muros estructurales 6, el 50% me va a decir que trabaje con 3. ¿Y cómo me va a afectar eso? Me va a afectar pues tremendamente a mi aceleración. Mi pseudoaceleración se va a duplicar ahora. Mi acero en cada estructura, en cada elemento estructural se va quizás hasta duplicar también. Entonces no es conveniente pues que tengan irregularidades extremas porque les va a salir caro a ustedes, ¿no? No a ustedes, sino al cliente. Bien, vamos a seguir con la irregularidad de masa o peso. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, por favor, o alguna duda. Entonces, estoy obviando hacer algunos pasos porque no nos va a alcanzar el tiempo, como les digo, hasta donde nos dé el tiempo. Entonces, vamos a definir una irregularidad en masa como aquella que se observe en función del peso, dice. Acá dice, si se tiene irregularidad de masa cuando el peso de un piso, no me dice del piso inferior, ¿no? Solamente me dice el peso de un piso determinado por el artículo 26. Se supone que ya tengo pues el peso para el cálculo de la pseudoaceleración o de la fuerza cortante, es mayor que 1.5 veces el peso del piso adyacente. Y aquí hay una palabrita, ¿no? Que cambia las cosas en el análisis. Acá dice piso inmediatamente superior y piso adyacente. Un piso adyacente puede ser el que esté por abajo, puede ser el que esté por arriba. Entonces, cuando ustedes revisen su irregularidad por masa, la van a tener que hacer o bien comenzando de abajo para arriba o bien comenzando de arriba para abajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que traer otra vez toda su tablita,
la van a poner por acá y ya no van a colocar desplazamientos, sino van a colocar masa. La masa se mide en, bueno, en este caso les va a salir seguramente kilogramo, fuerza segundo al cuadrado por metro, ¿no? Eso es lo que les va a salir. ¿De dónde voy a sacar estos datos? Entonces, quizás yo los voy a obtener del ETAPS. Entonces, no sé dónde estaba esto de las masas. Creo que está acá. Centro de masa y de rigidez, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es para cada piso la masa en el sentido X, ¿no? Se supone que es la misma masa traslacional, pues, en el sentido Y. Por lo tanto, nosotros vamos a tener esa definición y ahora lo que yo voy a hacer es copiar todo esto que está en kilogramos segundo al cuadrado por metro y lo voy a llevar acá. Ahí está. Entonces, acá creo que no hay necesidad de que convierta a toneladas, ¿no? Creo que se puede leer básicamente, ¿no? En algunos pisos, miren cómo está teniendo la misma masa. ¿Se acuerdan que mi metrado del piso típico siempre era la misma? Mi masa del último nivel era menor. Mi masa del primer piso, bueno, acá es un poquito menor, ya no importa. Y en este caso nosotros vamos a tener, claro, es un poco menor. ¿Por qué? Porque mi altura del primer piso sale 2,325, ¿no? En cambio, estas tienen 2,50, por lo tanto su masa en este caso es mayor. Pero si la altura de mi primer piso es mayor de los 2,50, será al contrario, ¿no? Acá me saldrá unos 15,200 o algo por el estilo. Entonces tengo que evaluar 1,5 veces la masa del piso superior. Bien, entonces vamos a ponerle pues primero 1,5 de la masa que se tiene del piso. Así, 1,5 de la masa, de esta forma. Entonces vamos a ponerle 1,5 de todas las masas de cada piso. Perdón, acá no he tenido que hacer esto, sino he tenido que multiplicar por este valor. Entonces ahí estarían mis masas por 1,5. Ahora sí, viene el análisis, ¿no? Hacia arriba. Tengo que revisar hacia arriba el valor, ¿no? Entonces voy a traer estos condicionales, ¿no? Vamos a ponerle por acá. Y esto sería de abajo a... Vamos a ponerle mejor una flecha. No sé si esas flechas están disponibles. Ah, mm, insertar. ¿Dónde está la otra? Los símbolos matemáticos creo que están por acá arriba, si no me equivoco. A ver, ¿dónde está? Eso sí lo tenía. Acá está. Listo, entonces el análisis va a ser para arriba, ¿no? Si yo voy a hacer el análisis para arriba, entonces tengo que evaluar. Si la masa dice, si la masa de un piso es mayor que 1,5 veces el peso del piso adyacente, peso o masa es lo mismo, porque en este caso esta masa está multiplicada por un factor que es constante, que es la gravedad, así que la proporción es idéntica. Todo esto por G sería el peso, así que puedo analizar por masa, no hay ningún problema. Si en este caso la masa de un piso determinado es mayor, vamos a ponerle entonces, vamos a cambiar, es mayor que la masa del piso adyacente de 1,5 veces la masa del piso adyacente, entonces hay irregularidad. Esto no se aplica en azoteas, entonces esto no lo puedo llevar hasta el último nivel, que es la azotea, ¿no? Simplemente será irregular, ¿no? Entonces acá voy a tener que esto es irregular hasta acá, ¿no? ¿Podría ser hasta acá? A ver, ¿podría ser hasta acá? No, pues no, porque simplemente en este caso las azoteas no trabajan, simplemente las azoteas no entran dentro del análisis, entonces tiene que ser hasta el cuarto piso con el quinto piso. Esto no se aplica en azoteas ni en sótanos, entonces es como que volaran el nivel de la azotea, así. Entonces solamente pueden trabajar entre estos dos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tengo esa definición, vamos a hacer el mismo cálculo, pero de abajo para arriba. Vamos a observar que en este caso voy a agregar este análisis para abajo, ¿sí? Entonces, esto yo lo tengo que evaluar desde el piso inferior, pues no lo puedo hacer desde el sexto piso. Quiere decir, vamos a coger desde acá arriba, si la masa de este piso, bueno, otra vez, si la masa de este piso 5, bueno, ¿qué pasa con esto? Si la masa del piso 5, que es esta de acá, es mayor que la masa que se tiene acá, 1,5 veces del piso adyacente inferior, entonces es irregular, ¿no? Entonces sigue siendo regular
sigue siendo irregular hasta acá. Se supone que estoy analizando con el 1, pues no se me va a ocurrir hacer hasta acá abajo, ¿no? Porque ¿con quién voy a analizar el primer piso? No tendría sentido. Bien, entonces es regular por cualquiera de esos sentidos y no tiene irregularidad en masa. Irregularidad en masa. Bien. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna pregunta más, por favor, o alguna duda? Bien. Los siguientes ya son netamente descriptivos. Vamos a describirlos y vamos a la irregularidad torsional de una vez. La irregularidad geométrica vertical hace referencia a si la edificación tiene algún tipo de quiebre en la vertical. En este caso nos dice si la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente, entonces va a ser irregular. En este caso, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que nuestra edificación es completamente regular, pues porque todo nuestro edificio es un cubo perfecto, ¿no? Toda nuestra edificación es un cubo, no un cubo, sino es un paralelepípedo, pues perfecto, ¿no? ¿Cuándo podría haber irregularidad? Cuando quizás se vuelen, pues, algunas de estas columnas y quizás este alzado de acá, ¿no? Este alzado de acá puede estar con esta forma, así, ¿no? Es como que tuviesen un zapato de edificación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tendrán que evaluar, pues, si esta dimensión de acá, ¿no? La que está en ese nivel, supongamos L1, es mayor que 1.3 veces la dimensión de L2, entonces habrá irregularidad. Como de la misma forma ustedes harán el análisis de abajo para arriba, ustedes pueden comprobar de arriba para abajo. Seguramente de arriba para abajo no les va a salir, pues, porque L2 o menor a 1.3 de esto no sería irregular en la vida, ¿no? Porque L2 sigue siendo menor que L1, pero sí les va a aparecer la irregularidad de abajo para arriba, porque L1 muy probablemente puede ser mayor que 3 veces, 1.3 veces la dimensión que tengo en L2. Entonces, ese sería el análisis en el sentido X. En el sentido Y, de igual forma, puede ser que la edificación tenga así esta forma, ¿no? Y sea también tendría esta forma de zapato, entonces tendrían que evaluar pues esta dimensión del piso número 3, creo, con la del piso número 4, porque se supone pues analizando la dimensión del 4 y del quinto, o quizás del tercero y del segundo, o del primero y del segundo, no va a haber pues variación, porque las dos dimensiones son idénticas. Se supone que siempre va a ser menor pues que el 1.3 que está acá ahí arriba, así que va a ser regular. El chequeo siempre es en el cambio brusco de un piso a otro, donde se tenga pues esa variación de dimensión, pero ojo, es del sistema estructural. No vayan a ocurrir, no se les vaya a ocurrir por ahí analizar voladitos. Los voladitos no son parte del sistema estructural, no componen parte del sistema porticado, entonces eso sale fuera. Tiene que ser prácticamente de donde ustedes tienen las placas o las columnas apoyadas, ¿no? Por cada pórtico. Entonces ahí tienen que ver esa irregularidad, ¿no? Siguiente, entonces tenemos discontinuidad de elementos resistentes. Bueno, esta discontinuidad es pues cuando una placa resulta ser, tiene también pues ese problema, ¿no? De continuidad para arriba. Se puede dar en dos casos. Primero tienen que ustedes observar, por ejemplo, en una placa, no así. Tienen que observar primero si esta placa absorbe casi el 10% de la fuerza cortante de cada uno de esos pisos. Y luego tienen que ver si el desfase, supongamos, del eje principal que tiene esta placa y el otro eje principal que tiene la placa superior, si este desfase, que sería la excentricidad, es mayor que el 25% de la longitud que se tiene del elemento, entonces ahí sí tendríamos irregularidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la norma en ese acápite. Básicamente es un control nada más. Si ustedes van a tener algún problema con cuando quieren economizar y quieren reducir el tamaño de la placa en los siguientes niveles, ahí tienen que revisar bien este criterio, porque no vaya a ser que por querer reducir automáticamente estén infringiendo y tengan que utilizar este factor. También hay otro concepto acá, ¿no? Que vendría a ser el cambio de orientación. ¿De qué puede ser de una columna? Una placa difícilmente que tenga una orientación distinta, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, en este caso, si tuviesen sótanos, por ejemplo, eso pasa generalmente cuando hay sótanos, ¿no? Y eso depende también de cada criterio que tenga el estructural. Por ejemplo, si aquí hay un sótano,
seguramente acá va a haber pues estacionamientos, ¿no? En un piso más abajo, en un piso más abajo. Entonces, probablemente la columna que está acá, esta de acá, tenga pues una dimensión que sea así, ¿no? De alargada adentro, como mi columna de 50 por 25. Básicamente en ese primer piso y en todos los niveles se acomoda muy bien ahí a los dormitorios. No tengo muchos problemas con los dormitorios. Sin embargo, si yo proyecto en el piso inferior esta columna, voy a tener problemas porque aquí ingresa un vehículo, ¿no? Y yo necesito mochar quizás a esta columna para que pueda entrar justo en el espacio adecuado que me da la arquitectura. Entonces, muy probablemente tendría que cambiar desde el primer piso, considerando esta misma sección, en el siguiente nivel voy a tener que cambiar la orientación de la columna. Si hay planos, si hay estructurales, pues, que hacen esos cambios en los sótanos, ¿no? Y en este caso, se tendría que utilizar el criterio de discontinuidad, pues, de sistemas resistentes, porque estoy cambiando de sótanos para arriba, en este caso, la dirección, pues, de las columnas. Como puede ser también que en los pisos superiores haya algún cambio como ese, en caso de que la arquitectura así lo demandase, ¿no? Entonces, eso también se tiene que evaluar acá en el cambio de dirección. Discontinuidad extrema de sistemas resistentes es básicamente lo mismo, solamente que en este caso la placa o la columna que ustedes estarían evaluando ya no recibe solamente el 10%, sino es un elemento tan importante que llega hasta un 25% de la fuerza cortante total de ese nivel. Entonces tendrían que evaluarle eso también con la tablita, ¿no? En función de cuánta fuerza cortante puede absorber. Vamos a la irregularidad torsional. La irregularidad torsional en cualquiera de las dos direcciones es medida, existe cuando en cualquiera de las dos direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, miren, relativo de entrepiso en un extremo del edificio, delta max, en esa dirección, calculando, incluyendo la excentricidad accidental, ya le hemos colocado la excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. Allá, entonces vamos a hacer una cosa, pues para eso tengo que visualizar a mi edificación en planta, pues, ¿no? Y me voy a ir al último nivel. Esto lo tengo que revisar en todos los pisos, ojo. Voy a revisar en el último nivel. Me dice que necesito desplazamientos relativos, en este caso, para cada piso. Por lo tanto, entonces, ya está corrido esto y le voy a decir, muéstrame la forma deformada que tiene mi modelo para el caso de carga de sismo en la dirección X, ¿no? Para este nivel. Entonces le digo aplicar y ahí está, ¿no? Todo mi edificio se estaría moviendo hacia la derecha. Hemos visto que tiene una forma modal en ese sentido casi perfecta, ¿no? Lo que me dice es, necesito calcular el desplazamiento máximo relativo de entrepiso, no es deriva. En este caso, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en la dirección de análisis, en el extremo del edificio. ¿Cuál es el extremo del edificio? Si mi análisis es en la dirección X, así, ¿no? Y yo estoy viendo el caso de carga del sismo en esa dirección, mi extremo puede ser tomado acá, ustedes pueden elegir ese extremo, o mi extremo puede ser tomado acá, para este edificio. Si ustedes tienen pues una edificación irregular así, podrían tomar pues quizás solamente o puede ser que tomen todo este de acá y este de acá, ¿no? Ya depende de vuestro criterio. Bueno, quizás lo más correcto sería pues todo esto de acá, ¿no? Todos estos para evaluar y este de acá sería pues para comprobar si así lo desearan. Pero en este caso yo estoy tomando este extremo que es el que está a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que obtener de este extremo? Tengo que obtener la información de los desplazamientos relativos de cada una de esas columnas, ¿ah? No es de las vigas. Estamos hablando del sistema resistente vertical. Entonces, yo sé que acá hay una columna porque está ahí el eje, ¿no? Yo sé que aquí hay otra columna porque aquí está el eje, por eso es que me guío fácilmente de los ejes y voy a hacerle clic derecho a cada uno de ellos. Entonces, miren, el desplazamiento que yo tengo para este sexto piso, vamos a colocar entonces esta revisión por acá. Solamente lo voy a hacer para el sexto piso. Entonces, esto estaría por acá. Para el sexto piso que tengo, tengo los siguientes desplazamientos, en este caso serían absolutos, ¿no? En la dirección X, muchos desplazamientos de varios puntos.
El primer desplazamiento entonces es, el que voy a sacar del ETAP, sería en la dirección X, 0.011, 0.0011997, ¿no? Entonces vamos a poner 0.00, no, perdón, 11997. Ese es uno. Vamos a ver entonces, vamos a colocarlo al centro. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya de frente lo ha pasado a 12, ya no importa. Vamos a ver otro mismo desplazamiento en otra columna en ese mismo nivel. Vamos a ver el de acá. Sería 0.0117666. 766, ¿no? ¿Sí? No, 766. Está bien, ¿no? 766 ya. El siguiente sería de la otra columna que está acá. Sería 11918. Bien. Y el del otro lado sería este. Clic derecho nada más. 12588. Entonces, estos serían todos los desplazamientos de un extremo completo. Pero la norma me dice, saca el máximo en esa dirección de ese extremo. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer acá? Acá le pondré, pues, ¿no? Máximo de todo esto. Y esto lo voy a anclar. ¿Sí? Y esto, todo esto se repetiría hasta acá. Bien, ¿qué más me dice? Tengo que evaluar si ese desplazamiento máximo, calculando también el efecto de excentricidad, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso. Promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. ¿Y a cuáles son los extremos? No es lo mismo decir del extremo de todo el edificio, sino en este caso estamos hablando de los extremos. Entonces, tengo que ver los extremos cuáles serán. Los extremos son pues esta esquina y esta esquina. Entonces, tengo que sacarle el desplazamiento promedio. Vamos a ponerle promedio, perdón, promedio. Vamos a ponerle por acá promedio. ¿De quién? De este y de este de acá, ¿no? Y ahí está. Entonces, estos serán iguales a este de acá y así lo voy a colocar. Entonces, ¿qué dice? En este caso tengo que multiplicarlo inclusive con 1.3, ¿no? El promedio por 1.3. Ahí está, 0,016. Si en este caso el desplazamiento máximo de ese extremo incluyendo efecto de excentricidad, es mayor que 1.3 el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga, nosotros vamos a tener entonces la irregularidad. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues no va a ser irregular, porque simplemente este valor de acá tiene que ser evaluado ¿con quién? Con este mismo de acá abajo, y si en todo caso esto es mayor, sería irregular, pero como no es mayor, el otro resulta ser mayor, entonces es regular. Por lo tanto, no hay irregularidad torsional básica. Sigamos. Ustedes tienen que hacer entonces, tienen que hacer ese análisis también en la dirección Y. ¿Cómo hago en la dirección? Vienen por acá, le dicen sistema en el sentido Y, fuerzas, desplazamientos por el sismo en el sentido Y, le ponen aplicar. Y ahora evalúan quién, evalúan hacia este extremo, pues, ¿no? Y evalúan el desplazamiento de esta columna, de esta de acá, de esta de acá, de esta de acá, de esta de acá y de esta acá. Si tuviesen una placa, por ejemplo, así, evalúan pues este punto, columna, columna. Si tuviesen una placa acá, este punto, columna, columna, pues, ¿no? Todas las esquinas o los extremos que van a tener de sus elementos verticales. Muy bien, sigamos entonces ahora con la evaluación en el sentido X, porque ya nos gana el tiempo. Con eso cerramos. La irregularidad extrema de torsión se supone pues que si no tienen la básica no van a tener la extrema. ¿Qué es lo único que está cambiando? Está cambiando esta condición de 1.5 veces nada más. Bien, entonces se supone que eso lo tendrían que evaluar si es que tuviesen la básica, por si acaso, ¿no? Porque esto de acá significa 1.3 veces, ¿no? El desplazamiento máximo, el desplazamiento promedio que ustedes van a tener en la dirección X, pero relativo, ¿no? No, perdón, es el desplazamiento. Bueno, acá me equivoqué, ¿no? Es el desplazamiento relativo de entrepiso máximo, ¿no? Ujú. Ya, acá falta agregar algo más, perdón, ahí sí tengo que corregir rápido.
me está pidiendo el máximo desplazamiento relativo de entrepiso. Entonces, este sería del sexto piso y acá tengo que copiar inmediatamente el quinto piso. Entonces, recién acá yo podría evaluar con los valores de este lado, ¿no? Tengo que sacarle el desplazamiento relativo. ¿Qué quiere decir? Que en esta visual yo tengo que ir al piso inferior. El piso inferior es 5. Vamos a copiar los valores. Será 0.1104. Vamos a ponerle por acá. 0.4, ¿no? Ahí está. Listo. Voy a colocar el siguiente. El siguiente será este valor de acá. 0.10832. 10832. Ahí está. El del otro punto del piso 5 sería este de acá. Sería 10973. 10973 y el último punto que estaría en la base sería 11586. Muy bien, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular su desplazamiento relativo, pues es decir, copiar este de acá y recién, ¿no? Ahí sí estaría adecuada el análisis, sería este menos este de acá, ¿cierto? Entonces, hasta acá, mejor dicho, sería mi desplazamiento relativo en los mismos puntos de diferentes pisos. Entonces, ahora sí, no sería este el cálculo, sería en función de este de acá. Entonces, todo esto sería en función de este cálculo. Ahora sí, ¿no? Perdón, este sería máximo. Sí, está bien, pues máximo de todo esto, ¿no? Simplemente sería igual, pues, al de acá. Simplemente sería igual acá y acá, listo, ¿no? Entonces, todo esto lo llevo por acá. Este sería mi delta máximo en X. Perdón, eso sería mi delta máximo, mi desplazamiento relativo máximo. Y este sería mi 1.3 del desplazamiento promedio que tengo de todos esos, de los extremos, ¿no? Promedio. Entonces, en este caso serían de estos dos, perdón, de estos dos serían de acá, ¿no? De los relativos. Bien, entonces sigue siendo regular, pues no, porque nuestro desplazamiento básicamente máximo en cualquiera de esos puntos siempre va a ser menor pues a 1.3 veces estos de acá. Y eso tienen que repetirlo pues muchachos en cada dirección. Y como les decía, en este caso, como no tengo la irregularidad básica, peor voy a tener la extrema. En el caso de que tengan la básica, pues van a tener que identificar esta extrema. Acá hay una cosa. Si ustedes ven que los desplazamientos máximos relativos de entrepiso son mayores que 50% del desplazamiento Ah, permisible. Este criterio no se aplica en edificios con diafragma rígido si solo el máximo desplazamiento relativo entre piso es mayor que 50% del desplazamiento permisible. Esto está un poco raro, ¿no? Este criterio solo se aplica en edificios. Ya, está bien. Es decir, ustedes van a tener que revisar este criterio de extremo o el otro básico siempre y cuando si su desplazamiento máximo relativo de entrepiso que hemos visto, ¿no? En este caso de un costado, es mayor que el 50% del desplazamiento permisible calculado en esta tabla, entonces sería necesario pues revisar eso. ¿Qué quiere decir eso? El desplazamiento máximo relativo de acuerdo a la tabla permisible, ¿cómo se calcula? Yo sé que mi deriva, llamada así delta entre h es igual a la deriva, es igual a cuánto, es igual al 0,007. Yo ya sé pues cuánto es la altura de entrepiso. La altura de entrepiso es 250 en el último nivel. Si yo multiplico 250 por esto, ya puedo calcular el desplazamiento permisible que dice la norma. Si mi desplazamiento máximo es menor que este de acá, que el que me va a salir pues multiplicando estos dos, entonces ya no chequeo esto, ni siquiera chequeo el básico, ¿no? Eso es a lo que se refiere la norma. Esquinas entrantes. Esquinas entrantes de igual forma que en discontinuidad vertical, la misma forma que en este caso irregularidad geométrica en planta, ¿no? Mejor dicho, en altura, sería lo mismo, pero estamos evaluando con un 20%. Es decir, tienen que ustedes ver, pues, si su edificio, en este caso, pues, tuviese una esquina entrante, por ejemplo, así, ¿no? Ustedes tienen que evaluar qué tanto porcentaje viene a representar este valor de B con respecto a todo este B de acá,
¿no? O qué porcentaje representa este valor de A, que es la esquina entrante en ese sentido, con respecto a toda esta distancia. Ahora, no solamente puede ser ese tipo de edificio, puede ser que también tengan un edificio con una esquina interior así. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Tienen que revisar este B nada más, no van a ver, no van a sumar los dos, ¿no? Tienen que ver este B con quién, con este B mayor, que tanto es su porcentaje. Si este porcentaje es mayor al 20% que dice la norma, entonces tiene irregularidad de esquina entrante. ¿No? En ese sentido A de análisis. Y si en el sentido X yo tengo pues ese problema de que este A de acá es mayor al 20% de lo que pueda representar este A mayor, que es la otra dimensión más larga del edificio, entonces también tendría un problema de esquina entrante. ¿Cómo arreglo este problema de esquina entrante? Pues aquí coloco una columna, columna y aquí amarro con una viga. Eso quiere decir que simplemente otra vez estoy llevando a un sistema completamente rectangular, a pesar que aquí exista un vacío, ¿no? Así se arreglan pues las cosas también, ¿no? Bueno, en este caso puede ser que no le guste al arquitecto esa viga, entonces tendrán que colocar los coeficientes correspondientes. Discontinuidad de diafragma habla ya pues por las aberturas. Ustedes tienen que revisar las aberturas si estas pasan en un 50%, es decir, la relación de la abertura en la losa con respecto a todo el área, pues, ¿no? Si sobrepasa del 50%, pues ya tienen la irregularidad del 85%. Como también las secciones transversales. Yo sé que mi losa mide 20 centímetros. Puedo sacarle un área pues a toda esa losa, ¿no? Que tengo en la planta. Si toda esa losa en planta resultara ser menor, pues que el 25% que tiene ya con aberturas y todo del total, entonces también va a haber pues una irregularidad por diafragma, en este caso discontinuidad. Y sistemas paralelos pues hace referencia a cuando las columnas en ejes en los pórticos tienen ángulos que son mayores a los 30 grados. En este caso pues a esto se refiere, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener un pórtico que está acá así, alineado de esta manera, y puede ser que este otro se esté abriendo así, ¿no? Y este otro quizás esté así también abriéndose. Entonces, si este ángulo resultara ser pues mayor a los 30 grados, pues entonces tendríamos la irregularidad pues de sistemas paralelos, ¿no? Porque estamos evaluándolo con respecto a la dirección en X. Bien. Bien, muchachos, ok, entonces nosotros ya cerramos con esto. No sé si hay alguna pregunta, por favor, o alguna duda que tengan hasta acá. Ingeniero, una consulta, disculpe. En el Sí, caso que mencionó de esquina entrante, nos menciona que podemos amarrarlo con una viga y normal, lo podremos tomar como si fuese, como si no tuviese esa irregularidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que la viga mide 10 metros? ¿No implicaría un costo bastante grande o más, de repente 15 no, metros? pues, no, pues no vas a usar una viga de 10 metros, es mucho ya. Ahí sí tienes que usar la esquina entrante, ¿no? Porque te va a salir una viga ¿de cuánto de peralte? Te va a salir una viga de 1 metro de peralte. Esto ya no sería dable. Con predimensionamiento la viga te va a salir de 1 metro o de 90 en el mejor de los casos, pero es bastante. Se va a parecer a la viga de un puente ya. Ahí ya no puedes hacer eso, pues tiene un límite también. Ingeniero, ¿Alguna pregunta y más? al tomar la irregularidad, entonces nuestro factor de reducción veo que va a reducir. Eso implicaría Así en que es. los esfuerzos sean mayores, entonces cuando se comienza a diseñar cada elemento. Claro, es lo que mencioné, pues si ustedes van a tener un factor de irregularidad que ya no va a ser la unidad, puede ser que sea 0,60. Ojo, en una misma tabla pueden tener varias irregularidades. ¿Cuál van a tomar? Van a tomar la más pequeña, pues lógicamente. Y si en el otro factor de la otra tabla tienen un valor menor, supongamos este de acá, entonces los dos van a ser 0,60 y 0,75. Entonces, de hecho, que va a bajar el valor del R y va a bajar a este. Entonces, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la pseudoaceleración. Aumenta la pseudoaceleración y va a aumentar el área de acero. Quiere decir que su edificación va a ser más costosa. Por lo tanto, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que evitar las irregularidades a lo mínimo. ¿Alguna pregunta más, por favor, que tengan?
Ingeniero, Bueno, y yo he visto ya, que hay edificios, como por ejemplo el de la universidad que queda en Chorrillos, no recuerdo su nombre, que su arquitectura es medio irregular, o sea, como si fuesen diagonal sus columnas. Eh, ¿Ese qué tipo de irregularidad sería? tiene que evaluarse, no te puedo decir, pues. Hay que evaluar cómo son las dimensiones en altura para ver cuál es la discontinuidad geométrica vertical o si hay pues irregularidades en planta. No te puedo decir así si no lo he visto. Por afuera nomás, pero hay que evaluar las dimensiones. Tenemos que hacer toda la evaluación que estamos viendo acá, pues para revisar si efectivamente tiene alguna irregularidad. No se puede ver a simple vista. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, muchachos. Con esto cerramos, por favor. Entonces, el día martes tenemos el examen final. Va a también ser unas 2 horas y media como máximo. El ejercicio va a ser corto, no se les va a pedir todo. Tienen que estudiar mutuo. Básicamente les voy a pedir por mutuo. Wilbur ya no, pues. Y quizás en una sola dirección de análisis, ¿no? Todos los temas, desde el parcial hasta lo que hemos hecho ahora, pues, ¿no? Desde el examen parcial hasta lo que hemos hecho ahora, que es básicamente vibración libre para sistemas de varios grados de libertad. Muy bien, entonces, listo muchachos, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Ya la asistencia se les considerará a todos, pues, porque ya no va a alcanzar el tiempo para poder llamar. Pero ¿por qué parece de estos dos? Voy a tener que considerarlos a todos nomás. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Si no, ahí nos quedamos, por favor, y nos vemos el día Ingeniero, martes. buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, una consulta. ¿El Excel que ha resuelto hoy día, eso también lo va a subir? Si desean, también lo puedo subir esto, ¿no? Para que lo vean. Por favor, Lo voy para a tener... guardar. Gracias. Ya, entonces, ya listo. Bien, listo, muchachos. Entonces, la nota T3, ¿verdad? La nota T3, ¿no? Tenemos, bueno, este fin de semana, mañana tendría que estar calificando la última práctica que lo han enviado el martes y eso se duplica nada más y con eso sale la T3, que sería el promedio de todas. Mañana estaría enviándole, ¿no? Mañana se los estaría enviando, porque creo que vence la nota esta semana, creo, sí. Debería ser posible, ¿no? Descargar las grabaciones, porque a ustedes se les coloca con esa opción ahí. No, ahí acá. Las grabaciones todas están habilitadas en este caso, en cada semana, pero luego, cada sesión, no sé si está, no, no se puede, pues, no estaba esto habilitado, ¿no? Tienen que verlas nomás, tienen que verlas. Bueno, si se puede, ya normal, ¿no? Si se puede, en buena hora. Pero yo no puedo habilitar, yo no he habilitado esto, seguramente lo habrán descargado con algún programa. Hay tantos en el mercado. Muy bien, entonces, muchachos, nos vemos por favor el día martes, ¿no? Para el examen y por favor temprano. Estudien todo lo que hemos hecho desde el parcial hasta el final. Entonces, que tengan muy buenas noches. Gracias por su participación, por su asistencia y nos vemos el día martes. Muy buenas noches. Listo. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Buenas noches.